Estamos de vuelta aquí en Noticias 24 para hablar de las ventas del comercio minorista que experimentaron una baja durante el mes de mayo en la región metropolitana. Y para conversar sobre este tema estamos en contacto con Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Constanza, ¿cómo estás tú? Aquí yo muy bien. Bueno, partamos por analizar las cifras del mes de mayo. ¿Siguen cayendo? ¿Ha sido como una tendencia continua? ¿Y a qué se debe la caída de las ventas minoristas? Sí, bueno, hay varios factores que han influido en este año, porque por ejemplo en abril tuvimos un crecimiento muy alto porque nos comparábamos con abril del año pasado, donde la región metropolitana estuvo en cuarentena todo el mes, no sé si te acuerdas. Entonces las ventas presenciales tuvieron un crecimiento muy fuerte. Ahora en mayo pasa un poco lo contrario. En mayo del año pasado nos levantaron un poco las restricciones y hubo mayores ventas, entonces nos estamos comparando con una base más alta, entonces tuvimos ahora una caída de 2,2. Pero pese a eso, lo que también hemos estado haciendo es compararnos con el 2019, que es un año previo a todo el movimiento de restricciones de la pandemia, y ahí se ve también una baja de 3,6. Entonces, y cada vez que nos estamos comparando con el 2019, también empezamos a ver una desaceleración en la medida que van pasando los meses. También se ven, por ejemplo, que todo lo que son bienes durables tienen caídas mucho más fuertes que categorías como vestuario y calzado, que siguen creciendo, pero las otras caen a tasas de 2 dígitos. Ahora, igual el comercio da la impresión que ha sido como reticente al apretón económico, o sea, las medidas, ¿cierto?, de alzas de tasa por parte de las autoridades del Banco Central, y que eso lo que pretenden es precisamente desacelerar la economía, pero da la impresión que el comercio, y sobre todo el comercio minorista, le ha costado adaptarse a esa nueva situación, a la desaceleración, ¿o no? ¿Por qué es eso? Sí, bueno, por un lado vimos que con todas las ayudas fiscales y los retiros, así como para poner un poco en contexto, el retail vende en un año normal, histórico, alrededor de 100.000 millones de dólares, en un año, si uno mira para atrás. Y la cantidad de liquidez que se inyectó en el sistema entre retiros y ayudas fiscales fueron 80.000 millones de dólares. Es decir, se le es el 80% de lo que el retail vende en un año. Claramente no todo eso se consumió al tiro, ¿no es cierto? Al principio se estimaba que cerca de un tercio se fue a consumo, otra parte se fue a ahorro y otra parte a pago de deuda. Entonces, claramente la parte que se fue a ahorro también ayudó a seguir consumiendo en los primeros meses de este año, por ejemplo, donde veíamos que otros sectores venían cayendo, como tú dices, pero el comercio seguía con tasas de crecimiento fuerte porque todavía estamos con una liquidez superior a lo que se veía en la historia, pero eso ya está cambiando ahora, que ya se ve que la liquidez empieza a disminuir. Ya, o sea, podemos decir que ese efecto que todavía queda o todavía había quedado en los primeros meses del año 2022, ¿cierto? Retiros, ayudas estatales, ¿eso ya se está acabando? Claro, de a poco, de repente cuando uno ve, de hecho, las cifras desde el central de medidas de liquidez se van también bajando, cuando uno ve los niveles de confianza de los consumidores. Eso también es bien particular porque el índice de confianza de los consumidores en los últimos meses ha caído a niveles cercanos a los meses de pandemia, a niveles muy bajos, niveles de desconfianza muy bajos. Y cuando uno ve qué es lo que más preocupa dentro de los distintos aspectos que se miden en ese índice, es el tema de la situación personal actual y la disposición de comprar artículos para el hogar. Esas dos variables han caído mucho. Y por otro lado sabemos que hay una preocupación muy grande por los precios, y eso es otro tema. Ahora, ya vamos a ir al tema de los precios y cómo además el efecto del dólar, ¿cierto? El alza del dólar que puede ocurrir con los precios en el comercio aquí en nuestro país. Pero primero, ¿hay algún sector en esta baja que han experimentado, ¿cierto?, las ventas? ¿Hay algún sector más afectado que otro aquí en la región metropolitana? En la región metropolitana hemos visto caídas más fuertes en todo lo que es muebles, línea hogar y la línea tradicional de supermercados, que la línea tradicional de supermercados sería sacando cuando los supermercados venden vestuarios, calzados, sacando esa parte, ¿sí? Yéndonos como a la parte más fina de abarrotes y perecibles, hemos tenido fuertes caídas reales, principalmente porque hemos tenido un aumento muy significativo en los precios de estas categorías. Ya, o sea, estamos hablando de cosas como el aceite, las harinas, el arroz, de eso estamos hablando, que ha bajado el consumo de ese tipo de productos.
claro, y los perecibles, por ejemplo, tuvimos una caída de cerca del 20% en perecibles, tenemos carnes y otros perecibles en el mes de mayo. Entonces ahí también influye mucho el tema precio, porque Claro. como es una caída real, la fuerte alza en los precios hace que la caída sea aún más fuerte. Claro, y evidentemente, claro, el costo de la vida se refleja en eso directamente y se sabe si la gente uno puede ver si la gente en las cifras que tienen ustedes y los estudios está reemplazando ese tipo de productos por otros, o está ajustando simplemente su alimentación, porque claro, digamos, son cosas bastante esenciales las que están dejando de comprar. Claro, de hecho, lo otro que bajó también harto es electrónica, muebles. Entonces, claramente aquí se puede estar viendo que las cosas que no son esenciales, que no Claro. son, ¿no es cierto?, de primera necesidad, empiezan a dejarse más de lado, empiezan también a buscarse productos sustitutos, marcas, ¿no es cierto?, sustitutas, muchas veces algunas marcas propias de los supermercados que tienen mejores precios que otras. Ferias, hoy día escuchaba la que recomendaban en la radio ir a La Vega, buscar mejores precios. Claro. Entonces, claramente hay maneras de buscar precios más baratos. También hemos visto que hay supermercados que han querido mantener los precios, ¿no es cierto? Han anunciado que van a mantener los precios, no los van a seguir subiendo de ciertos productos que le llaman de canasta básica. Claro, de hecho, han habido anuncios, ¿cierto?, de un par de supermercados grandes que han dicho que no van a subir los precios, que van a... la palabra no es fijar precios, sino que un poco congelar, No. congelar los precios para que no suban. Ahora, la pregunta ahí, Bernardita, es... ¿quién paga ese precio? Porque claro, es porque esos supermercados o porque esas empresas tienen espaldas para poder asumir ellos los costos del alza, porque el alza es un alza que es mundial de los precios. Ellos Sí. tienen las espaldas para asumir el costo de esa subida de precios y no trasladarla al consumidor final, o también le están apretando la mano, digamos, a los proveedores, que son más pequeños y tal vez no tienen esa posibilidad. Yo creo que son, como tú dices, supermercados grandes que tienen las espaldas para sacrificar ciertos márgenes y poder, como lo han anunciado ellos, una ayuda hacia las familias para no poder afectar, sobre todo las familias que más les cuesta subir esta canasta básica. Ahora, muchos proveedores también son grandes, entonces a veces también las negociaciones son sacrifiquemos a ambos parte de nuestros márgenes. Porque en verdad los precios, sobre todo lo que es alimentos, es lo que más ha subido y a lo que más le pega es a la gente, ¿no es cierto?, de más escasos recursos. Por supuesto. Y esa caída en los precios, o sea, esa caída en las ventas y esa alza en los precios, estamos analizando las cifras de la región metropolitana, pero ¿es distinta la situación en el resto de nuestro país? No, la parte de precios de alimentos es como el IPC de la subida de alimentos generalizado en todo el Sí. país. Claramente, claro, como este indicador muestra región metropolitana, vemos qué está pasando acá. Después nosotros sacamos también la región de Biobío, Araucanía y Valparaíso, que le sigue un poco el comportamiento a la región metropolitana, dependiendo del mes. Claramente los meses que hay más vacaciones, etcétera, van cambiando los comportamientos de las ventas de regiones versus RN, pero en general hemos visto una desaceleración en el último mes en el consumo de las ventas presenciales. Bernardita, hablemos del dólar, porque además a todo esto le sumamos, ¿cierto?, todo este escenario complicado de alza de precios, le sumamos un dólar que está altísimo. Bueno, hoy día ha bajado un poco, ¿cierto?, por la operación que hizo la autoridad desde el Banco Central y Hacienda, pero evidentemente esto va a hacer que los precios suban aún más, ¿cierto?, de aquí, mirando incluso de aquí al segundo semestre, hacia fin de año, incluso pensando en la Navidad, por ejemplo, cuando hay muchos productos de nuestro país que compramos normalmente que son importados y por lo tanto van a verse afectados por el precio del dólar. No, claro, y de hecho, sobre todo en el sector retail, la gran mayoría, estamos hablando sobre el 80% de los artículos son importados. En el caso de electrónica es cerca del 85%, en vestuario, etcétera, sobre todo y la gran mayoría también de China, todo lo que es vestuario y calzado. Entonces, no solo hemos visto, por un lado, esta alza del dólar, y por otro lado, los precios internacionales en dólares de los productos que nosotros importamos en el retail también han subido. Así como precio en dólar de los televisores a nivel global, ¿no es cierto? Que
Entonces tenemos un precio mundial que está subiendo y por otro lado en Chile hemos sido de los países que más ha subido el dólar. Entonces hay un doble golpe. Por otro lado sabemos que los costos de transporte están históricamente altos. Entonces por todos lados los costos del sector no paran de subir. Y esto golpea tanto los márgenes como el precio final. Ahora, ¿cuánto se traspasa al precio final? Depende mucho del producto, de la elasticidad de precio, de cómo está la demanda, etcétera. Claro, no es automático, digamos, pero sí podemos pensar, Bernardita, entonces, que las ventas del comercio, producto de este efecto, van a seguir cayendo de aquí en los próximos meses, no sé, los meses de invierno sobre todo, que van a ser los más duros en cuanto al costo de la vida. Sí, yo creo que sobre todo en el segundo semestre, por varios factores. Primero, por las bases de comparación que vamos a enfrentar, que son históricamente altas. El segundo semestre del año pasado, es decir, fue inédito para el sector y eso va a golpear fuerte el resultado del segundo semestre. Entonces, uno por eso mismo hay que compararse quizás con el 2019, porque va a ser... Claro, porque la verdad es que sabemos que el 2021, bueno, el 2020 también, pero el 2021 sobre todo fue un año muy distinto, muy inusual. Entonces la base de comparación en la práctica no es real. No, por lo mismo es bueno ver más bien, más que los crecimientos, ver los índices, los niveles de venta. Entonces ellos pueden ir viendo cómo se va comportando y ahí sí vamos a ver una desaceleración fuerte por el tema de precios que tú dices, que afecta el nivel adquisitivo de las personas. Por otro lado, vemos un mercado laboral que tampoco está creciendo con fuerza, que eso es súper importante para tener una masa salarial robusta y fuerte. Necesitamos crear empleos formales de calidad. Sabemos que hay una preocupación gigante porque la inversión va a caer este y el próximo año. La inversión es la que trae empleo, entonces sin inversión no tenemos empleo, sin empleo no crece la masa salarial y esto también afecta al consumo, entonces al final es una cadena. Y todo esto con precios muy altos. Entonces es bastante complicado el escenario para el consumo durante el segundo semestre si no somos capaces de recuperar inversión, recuperar empleo, recuperar confianza. Y creo que ahí está lo más importante. Un escenario complicado para el segundo semestre y probablemente, solo para terminar, Bernardita, una Navidad ultra cara, ¿o no? En términos de precio. Bastante más cara que el año pasado y con bastante menos liquidez, sin duda. Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 24. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Connie, que estén bien.